Tu vida fue escrita antes de que nacieras y sigue escribiéndose en este mismo instante. No por el destino ni por el azar, sino por un campo de conciencia tan vasto, tan antiguo, que recuerda todo lo que tu alma ha hecho, sentido o soñado alguna vez. Existe un lugar, si es que puede llamarse lugar, que contiene cada pensamiento, cada intención, cada huella kármica de todo ser que haya existido, un campo tan silencioso que la mayoría jamás lo oye, tan sutil que casi nadie lo percibe, y sin embargo, siempre está ahí, justo más allá del velo de la conciencia ordinaria. Ya lo has sentido antes, en el silencio profundo de una meditación, en la claridad extraña de una visión, en sueños que parecían más reales que la vida misma. Los antiguos lo llamaban Akasha, los místicos lo conocían por intuición. Hoy lo nombramos como los registros akáshicos, pero no te confundas, no se trata de una fantasía de la nueva era, es el plano que sostiene tu realidad, y una vez que lo veas, jamás volverás a verte a ti mismo de la misma manera. Hay una razón por la cual a veces sientes que tu vida forma parte de una historia que no comprendes del todo. Como si hubieras sido lanzado en un capítulo a mitad del libro, sin recordar las páginas anteriores. Ese sentimiento no es imaginación, es intuición. En lo más profundo de ti, algo sabe que tu alma ha vivido mucho más que esta única vida. Sabe que existe un registro de todas esas vidas y que no se borraron cuando naciste en esta encarnación. Ese registro tiene un nombre. Ha sido susurrado durante miles de años a través de continentes, tradiciones y épocas. Los registros akáshicos no son un libro físico. No están encerrados en un edificio antiguo ni enterrados bajo tierra. Existen en una dimensión más allá del tiempo, más allá del espacio. Un campo de conciencia no física que actúa como una base de datos espiritual. Imagina un archivo vibratorio que almacena no solo tus acciones, sino también tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. Cada decisión que has tomado, cada lección que debías aprender, cada vida que has vivido, y no solo tú, sino todos, cada alma, cada experiencia, no es un concepto reservado para unos pocos elegidos, es el terreno mismo de la conciencia. El término akáshico proviene del sánscrito akasha, que significa éter o espíritu. Se trata del quinto elemento en la cosmología de la India antigua. Después de la tierra, el agua. El fuego y el aire representa la sustancia energética sutil de la cual emergen todas las cosas. Para los antiguos, Akasha no era solo una idea poética, era el hilo invisible que conecta toda la existencia. El campo a través del cual se expresa la inteligencia divina, y los registros son aquello que ese campo recuerda. No estamos hablando de una rareza metafísica. Versiones de esta idea existen en casi todas las tradiciones místicas. Los hebreos hablaban del libro de la vida. Los antiguos egipcios creían en un salón de los registros. En el Islam existe la al-Law al-Mahfuz, la tabla preservada, que lo registra todo. En el esoterismo occidental moderno, pensadores como Elena Blavatsky y Rudolf Steiner hablaron extensamente de un campo de memoria espiritual que trasciende los límites de nuestros sentidos. No lo inventaron, lo recordaban. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen nacer con una sabiduría inexplicable, o por qué has sentido miedo sin causa aparente,
capacidades extrañas o reacciones emocionales profundas que no encajan con esta vida. No estás loco. Estás percibiendo los ecos de los registros. Eres mucho más que tu situación actual. Eres un alma que lleva capas de experiencia. Y esas capas no son aleatorias. Son patrones que forman parte de un diseño más grande que tu alma aceptó explorar. Pero mientras no tomes conciencia de esos patrones, seguirán desplegándose inconscientemente, vida tras vida. Y es ahí donde los registros dejan de ser solo un concepto. Se convierten en una llave, en un mapa, en una brújula que te guía de regreso a ti mismo. Porque contienen respuestas no solo sobre quién fuiste, sino también sobre quién estás destinado a ser. Hay ideas esperando ser escuchadas, lecciones aguardando integración, y una verdad que la mayoría ni siquiera se atreve a rozar. Tu propósito no es algo que inventas, es algo que recuerdas. Algunas verdades no pueden ser compartidas abiertamente aquí, pero son demasiado importantes para ser escondidas. Por eso, si estás listo para ir más allá, inscríbete en Insights Academy a través del enlace en la descripción y recibirás una copia digital gratuita del Kybalión mientras esté disponible. Porque esto es lo que no te dirán. Los registros no están prohibidos. Simplemente están fuera del radar. La mayoría de las personas ni siquiera intenta acceder a ellos. No porque no puedan, sino porque jamás se les dijo que era posible. Se les enseñó que el conocimiento está en los libros, que la autoridad reside en las instituciones, que las respuestas deben venir de afuera, pero los registros dicen lo contrario. Dicen que el conocimiento más elevado no se aprende, se recuerda. No necesitas ser un gurú ni un medium para tocar esta sabiduría. Solo necesitas estar lo suficientemente en calma como para oír lo que ya ha resonado en tu interior. El canto akáshico no favorece a una élite, responde a la intención, a la sinceridad, a la disposición. Por eso la pregunta no es si puedes acceder a los registros. La verdadera pregunta es, ¿qué sucede cuando accedes a ellos? Mucho antes de que el término registro akáshico existiera, algunos ya sabían, no por teoría, sino por experiencia directa. Visionarios, místicos, videntes y sabios tocaron algo más allá del velo y trajeron mensajes escritos con luz. No con tinta, no lo llamaban un archivo, porque lo que encontraban no era un lenguaje, era la verdad en su forma más pura y vibratoria, a través de continentes y culturas. Hablaron en voz baja de un lugar, si es que puede llamarse lugar, donde las memorias del alma eran conservadas. No por muros, sino por frecuencia, y quienes lo alcanzaban no lo leían con los ojos. Lo sentían en los huesos. Los rishis védicos de la India antigua hablaban del akasha como la sustancia primordial de toda realidad, el origen de toda forma y de todo pensamiento. En su visión del mundo, nada se perdía jamás. Todo regresaba al akasha como una ola que vuelve al océano. Los místicos tibetanos designaban ese mismo campo como la corriente mental, un flujo de conciencia que trasciende las vidas. Los druidas, los egipcios, los gnósticos, los mayas, todos tenían su propio nombre para designarlo. Diferentes lenguas, distintos símbolos, pero la misma sabiduría. Existe un campo invisible que lo recuerda todo. ¿Qué ocurrió con ese conocimiento? No desapareció. Fue desmantelado, marginado,
relegado al nivel de superstición por instituciones que temían sus implicaciones. Porque si el alma tiene memoria, entonces el yo no se define por la nacionalidad, la religión o incluso la biología. Si los registros son reales, entonces la autoridad debe ser interna, no impuesta desde fuera. Y esa es una idea peligrosa para cualquier sistema basado en el control. Durante la colonización, muchas culturas indígenas que poseían tradiciones orales sobre la memoria del alma fueron silenciadas a la fuerza. Las ceremonias sagradas, aquellas que abrían los canales intuitivos hacia el Akasha, fueron prohibidas, ridiculizadas o sustituidas. El incendio de bibliotecas antiguas, la demonización de prácticas paganas, la reescritura de la historia espiritual, todo formaba parte del mismo esfuerzo. Romper el vínculo entre los seres humanos y la sabiduría que vive más allá de los 5 sentidos. Incluso hoy, en plena era del racionalismo, la idea de los registros akáshicos suele etiquetarse como pseudociencia o fantasía. Sin embargo, esas mismas voces críticas no pueden explicar por qué hay niños que recuerdan vidas pasadas, o por qué personas que nunca se han conocido sueñan lo mismo, o por qué textos antiguos de civilizaciones separadas describen experiencias idénticas de memoria del alma con una precisión inquietante. No es que no haya evidencia, es que no encaja con el relato dominante, porque una sociedad basada en el consumo y la obediencia no puede sostenerse si sus miembros empiezan a preguntarse ¿quién era yo antes de esto? Y si la historia que me contaron no era cierta. En lugar de respuestas, te ofrecieron una nueva narrativa, una que dice que eres tu nombre, tu trabajo, tu raza, tu género, que tu pasado comienza con tu certificado de nacimiento y termina con tu acta de defunción. Todo lo demás es considerado cuento de hadas. Pero debajo de esa historia, la más antigua ha estado esperando pacientemente. Aquella que está codificada en los sueños que nunca pudiste explicar. Aquella que susurra en los momentos de silencio. Cuando el ruido del mundo se apaga y finalmente puedes escuchar tu propia sabiduría. No se trata de reemplazar ninguna religión, ni de probar nada, ni de reclamar conocimientos secretos. Se trata de recordar. Se trata de recuperar una verdad que no solo fue arrebatada con violencia, sino también con burla, con distracción y con olvido. Los registros akáshicos no son nuevos, son antiquísimos y van más allá de la comprensión. Lo que es nuevo es que cada vez más personas están despertando a ellos nuevamente. Y quizá por eso estás aquí, no para aprender algo nuevo, sino para recordar algo intemporal, algo que tus antepasados sabían antes de que les arrancaran su lengua, algo que tu alma siempre ha intentado mostrarte. Porque cuando comprendes que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en la energía, en la frecuencia, en tu interior, comienzas a recuperar la historia que nadie más puede escribir por ti. No necesitas una tarjeta de biblioteca para acceder a los registros akáshicos. No necesitas el permiso de ninguna institución, ni un diploma, ni una jerarquía espiritual. Los registros nunca fueron diseñados para ser poseídos ni guardados. Eso es lo que las hace diferentes de cualquier otra fuente de conocimiento. No responden al intelecto, sino a la frecuencia. No las lees con los ojos, te alineas con ellas, te sintonizas, como un dial de radio. Tu conciencia se desplaza a un estado donde el ruido desaparece y la señal se vuelve audible. La humanidad ha hecho esto durante miles de años, incluso cuando no tenía un nombre para ello.
Ocurre durante meditaciones profundas, en estados alterados de conciencia, en sueños que parecen mostrar otras vidas o recuerdos olvidados. Puede manifestarse espontáneamente durante un duelo, una alegría intensa o un momento de calma absoluta. Pero el punto de acceso siempre es el mismo: la presencia. No se puede abrir camino hacia los registros a fuerza de empuje o voluntad. Se accede suavemente. Te entregas a una conciencia tan serena, tan honesta, que tu energía comienza a resonar con la frecuencia de la verdad misma. Los místicos y sabios suelen hablar de los registros como de un campo vibratorio, y es porque lo que contienen no es un lenguaje como el que conoces. No son frases ni párrafos. Es conocimiento. Es resonancia. Algunas personas describen el acceso a los registros como una inmensa biblioteca o un templo antiguo lleno de pergaminos y luz. Otros lo experimentan en forma de colores, sonidos o símbolos que no pueden traducirse en palabras, pero que tienen un significado emocional absoluto. Esa es la clave. Los registros no se dirigen a tu mente lógica, hablan directamente a tu alma. Los practicantes espirituales modernos han desarrollado métodos para entrar conscientemente en ese espacio. Algunos usan meditaciones o plegarias guiadas, como la Pathway Prayer popularizada por Linda Howe. Otros acceden a los registros mediante la escritura automática, permitiendo al subconsciente traducir lo que la mente consciente aún no puede captar. El trabajo con la respiración, las medicinas vegetales, los sueños lúcidos y la proyección astral también han servido como puentes para quienes están dispuestos a explorar los rincones más profundos de la conciencia. Pero ninguna técnica es universal. La técnica es menos importante que la intención. La intención lo es todo. Si te acercas a los registros buscando pruebas, control o entretenimiento, probablemente no encontrarás nada, pero si los abordas con reverencia, curiosidad y la disposición de ser transformado, el campo responde. Y no siempre es cómodo. Los registros no adulan a tu ego, te muestran patrones, verdades, ciclos que has repetido durante vidas, heridas que has cargado por más tiempo que tu propio nombre, pero también te muestran tu poder no reclamado, tu sabiduría ancestral esperando ser recordada. Ofrecen claridad donde durante años ha habido confusión, y te susurran el mismo mensaje, una y otra vez. Eres mucho más de lo que te han dicho. Lo más asombroso es que muchas personas ya han accedido a los registros sin siquiera saberlo. Ese conocimiento intuitivo que te ha protegido de tomar una mala decisión. Ese momento extraño en el que sabías lo que alguien iba a decir antes de que lo dijera. Esa atracción inexplicable hacia un lugar, una persona o un camino. No son coincidencias, son ecos, vislumbres a través del velo. Tu alma tratando de hablar a través del ruido de un mundo diseñado para distraerte. Y la verdad es que acceder a los registros akáshicos no se trata de huir de este mundo. Se trata de encarnar plenamente tu ser en este mundo. No es un medio para evadir la realidad. Es un medio para verla con claridad, más allá de la ilusión, más allá del condicionamiento, hasta la raíz. Cuando accedes a los registros, no solo recuerdas quién fuiste, recuerdas quién viniste a ser, y este tipo de memoria no es pasiva, te hace moverte, cambia la forma en que atraviesas la vida, remodela la manera en que respondes a los desafíos, cómo ves a los demás y cómo cuentas tu propia historia. Porque una vez que te has sostenido dentro del infinito y has visto tu lugar allí, nada puede volver a convencerte de que eres pequeño,
roto o impotente. No llegaste aquí vacío. No llegaste a este planeta como una pizarra en blanco arrojada al azar en un mundo caótico. Llegaste con un plan. Un diseño a nivel del alma formado por vidas de experiencia, intención y consecuencias. Los registros akáshicos contienen ese plan. No contienen solo información sobre lo que has sido. Mapean el residuo energético de esas experiencias, lo que algunos llaman karma, lo que otros llaman memoria del alma, pero que en el fondo es la arquitectura espiritual de tu evolución. El karma ha sido malinterpretado por muchos. No se trata de un castigo. No es una retribución cósmica por haber hecho algo mal. El karma es memoria, es impulso, es una energía que se proyecta hacia adelante en busca de resolución, de equilibrio y de crecimiento. Piénsalo como un acuerdo inconcluso que debe completarse. Si traicionaste a alguien en una vida, puedes sentir una profunda necesidad de proteger a los demás en esta. Si callaste tu verdad durante años, ahora puedes sentirte obligado a hablar, incluso si tu voz tiembla. Estos rasgos no son casuales, son hilos, patrones emocionales y energéticos tejidos a lo largo de las vidas que crean una continuidad en la historia de tu alma. Y luego están los contratos del alma. No son guiones rígidos, sino acuerdos a nivel del alma hechos antes de la encarnación. Acuerdos para encontrarse con ciertas personas, enfrentar desafíos específicos o experimentar lecciones concretas. Esa relación tóxica, ese padre imposible, ese mentor que apareció en el momento exacto. No siempre se trata de accidentes, pueden ser parte de un contrato más profundo, un acuerdo mutuo para catalizar el crecimiento del otro. Sea cual sea la dificultad del proceso, los registros akáshicos nos permiten entrever esos contratos, no para que podamos escapar del dolor, sino para que podamos comprender su propósito. Por eso los registros no son simples depósitos de información, son espejos de transformación. Cuando accedes al plano maestro de tu alma, comienzas a ver tus luchas de manera diferente. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué me está enseñando esto? Comienzas a notar los ciclos que se repiten. La misma lección que aparece bajo diferentes disfraces. El mismo tipo de dolor de amor, el mismo miedo, el mismo autosabotaje. Y cuando ves el patrón, obtienes el poder de reescribirlo, porque la toma de conciencia rompe el ciclo. Y la elección, una vez hecha con plena conciencia, se convierte en la semilla de la transformación. También hay algo sagrado en ver estos dones a través del prisma de los archivos. A menudo nos enfocamos en las heridas cuando hablamos de vidas pasadas, pero la sabiduría también viaja, los talentos, las fortalezas e incluso las habilidades espirituales pueden cruzarse, esa atracción inexplicable por la sanación. La enseñanza o la creación quizás no sea nueva, quizás sea algo que tu alma ha dominado durante muchas vidas. Los registros te ayudan a recordar no solo el origen del dolor, sino también el origen del poder. Comprender tu plan del alma también permite evitar las comparaciones, porque cuando te das cuenta de que cada uno está en su propio camino único de evolución, la necesidad de alinearte con la cronología de alguien más desaparece. Comienzas a honrar tu propio proceso, dejas de apresurarte, dejas de culparte, empiezas a creer que tus desafíos no son obstáculos, son activaciones. Los archivos akáshicos revelan el programa del alma,
Y una vez que lo comprendes, incluso tus mayores fracasos comienzan a percibirse como misiones sagradas. Pero la verdad más liberadora de todas: tu plan es fluido. El pasado puede moldear el presente, pero no lo encarcela. El karma no es una condena perpetua. Los contratos del alma pueden reescribirse. Los patrones pueden romperse. No se trata de determinismo, sino de conciencia. Los registros no te encadenan a un destino. Te ofrecen un mapa, pero siempre eres tú quien elige el camino. Siempre llevas el bolígrafo, y en cada momento estás o bien repitiendo un patrón antiguo o bien iniciando un nuevo ciclo. Así que, cuando te preguntas ¿cuál es mi propósito?, no estás esperando que la respuesta caiga del cielo. Estás siendo invitado a recordar lo que tu alma ya sabe. El plan siempre ha estado en ti. Los registros son simplemente la llave que lo descifra. Para la mayoría de las personas, la idea de los archivos akáshicos parece, en el mejor de los casos, poética, algo que pertenece al mundo de los místicos y la metafísica, una metáfora reconfortante para quienes creen en algo más. ¿Y si no fuera solo una metáfora? ¿Y si lo que los antiguos sabios describían como una biblioteca espiritual fuera algo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar? A través de los campos energéticos, la teoría cuántica y los estudios sobre la conciencia que desafían todo lo que pensábamos saber sobre la realidad. Hay una razón por la cual la ciencia dominante ha ignorado en gran medida los registros akáshicos. No encajan perfectamente en la visión materialista del mundo. No se pueden colocar los registros bajo un microscopio, medirlos con una regla o cuantificarlos en un laboratorio. Pero la conciencia misma, tus pensamientos, tus sueños, tus recuerdos tampoco puede medirse. Y, sin embargo, sabes que existen. Los registros quizá no sean físicos, pero la señal de Internet que te permite leer estas líneas tampoco lo es. Invisible no significa irreal. Los físicos saben desde hace tiempo que la realidad no es tan sólida como parece. A nivel cuántico, todo es energía, vibración, interconexión dinámica. Lo que percibimos como forma es solo una disposición densa de frecuencia. Resulta que la información podría ser el fundamento del universo. No la materia, ni siquiera la energía, la información. Es aquí donde la idea de un campo de datos almacenado deja de ser simple misticismo y se convierte en un modelo viable de la realidad. El fallecido Ervin Laszlo, filósofo de sistemas y 2 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, introdujo el concepto de campo akáshico como un campo universal de información que sostiene toda la creación. Según su teoría, el universo no es un accidente aleatorio, sino un sistema coherente guiado por la información almacenada en el campo akáshico. No derivó esta teoría de textos antiguos, sino que encontró paralelismos entre la física de vanguardia y la sabiduría atemporal de las tradiciones espirituales. Para él, los registros akáshicos no eran una fantasía, sino una evidencia científica que solo esperaba ser comprendida. También está la teoría del universo holográfico, defendida por científicos como David Bohm y Carl Pribram. Sugiere que el universo funciona como un holograma, donde cada parte contiene el todo. Esto significa que toda la información está codificada en todas partes, en todo momento. Cada célula de tu cuerpo lleva la huella de todo tu código genético. Cada punto del campo podría potencialmente contener la memoria de cada momento, de cada vida, de cada posibilidad.
¿Te suena familiar? Estas teorías no prueban la existencia de los registros akáshicos en el sentido tradicional, pero abren la puerta, cuestionan la mentira que se nos ha contado, que somos seres aislados y separados en un universo mecánico y muerto. Por el contrario, apuntan hacia algo mucho más íntimo, un cosmos tejido con inteligencia, memoria e interconexión. Un campo que recuerda, un universo que se conoce a sí mismo a través de ti. Incluso las experiencias cercanas a la muerte antes consideradas alucinaciones hoy ofrecen pistas. Muchos de quienes regresan describen un reino de conocimiento donde toda su vida se despliega ante ellos. No con juicio, sino con comprensión. Algunos dicen haber visto no solo su vida, sino también el impacto de sus acciones sobre otros, reverberando como ecos. Ese nivel de conciencia, esa perspectiva panorámica, coincide con lo que los practicantes espirituales describen cuando acceden a los registros. No es un relato. Es una transmisión de memoria más allá del tiempo. También está el misterio de la intuición. ¿Cómo puede una madre sentir que su hijo está en peligro a kilómetros de distancia? ¿Cómo es que algunas personas saben que algo va mal antes de que ocurra? Estos fenómenos apuntan a algo más profundo que la lógica. Sugerencia: ya estamos conectados a un campo de información mucho más vasto que nosotros mismos. No estamos haciendo suposiciones. Estamos accediendo a la memoria. Y quizás esto sea lo más importante. Los registros akáshicos no te piden que creas en algo nuevo. Te piden que recuerdes algo antiguo, que consideres que, quizás, solo quizás, el universo no es frío ni aleatorio, sino consciente e intencional, que tus pensamientos, tus decisiones, tu propia esencia no son momentos fugaces perdidos en el tiempo, sino parte de un registro vivo que lo conserva todo. La ciencia aún no ha llegado del todo, pero se está acercando. Y cuando finalmente se cierre la brecha entre la ciencia y el espíritu, tal vez descubramos que las verdades más grandes nunca estuvieron ocultas. Simplemente dejamos de buscarlas. Desde tu nacimiento, el mundo comenzó a decirte quién eres. No con curiosidad, sino con certeza. Te dio un nombre, una nacionalidad, una religión, un sistema escolar, un conjunto de creencias y una larga lista de reglas. Te enseñó lo que era real, lo que era imaginario y lo que era peligroso siquiera considerar. Y en algún lugar dentro de esa larga lista de acuerdos silenciosos, deslizó un mensaje más fuerte que los demás. Olvida. Olvida quién eres. Olvida lo que has vivido. Olvida de dónde vienes. Olvida lo que sabes. No fue un accidente. No fue un efecto secundario desafortunado de crecer en el mundo moderno. Fue parte de un sistema más amplio, un sistema diseñado para cortar tu vínculo con todo aquello que pudiera empoderarte, todo lo que pudiera recordarte que tu alma tiene una memoria mucho más profunda que tu nombre actual, tu título laboral o tu identidad otorgada por el gobierno, porque alguien que recuerda quién es no puede ser controlado, y el control es la moneda del mundo en el que vivimos. Así que en lugar del asombro, te dieron obediencia. En lugar de intuición, repetición. En lugar del trabajo del alma, tareas escolares. Dice, te enseñaron a buscar respuestas afuera y a desconfiar de todo lo que viniera desde adentro. Si tenías visiones, te llamaban imaginativo. Si tenías recuerdos de vidas pasadas, te decían que era fantasía.
si te sentías profundamente conectado a cosas que no podías explicar, te pedían que lo olvidaras, vendiéndote una versión de la realidad tan plana, tan mecánica, que todo lo sagrado fue reducido a superstición o entretenimiento. Esa es la razón por la que los registros akáshicos parecen tan lejanos para tantas personas. No porque sean inaccesibles, sino porque tu mente ha sido entrenada para rechazar todo lo que no puede ser probado por un sistema diseñado para mantenerte en la estrechez. Te dijeron que la verdad viene de la autoridad, que el conocimiento debe ganarse y que la sabiduría solo cuenta si ha sido evaluada por pares monetizados o institucionalizada. Pero el alma no funciona así, los registros tampoco. En realidad, ya has accedido a ellos, solo que no los llamaste así, esos momentos de profunda claridad que parecen venir de la nada. La sensación de conocer a alguien desde siempre aunque lo acabes de conocer. La intuición que te salvó, los destellos de lucidez en sueños. El déjà vu que no tiene ningún sentido, la atracción irracional por cierto lugar, cierta cultura o cierta época, no son fallos, son fragmentos de una memoria que te enseñaron a borrar, pero la memoria no muere, espera. Bajo el ruido de tus programas diarios, el alma aún recuerda, y no importa cuánto intente la cultura silenciarla. Ella encuentra la manera de expresarse, a través del arte, a través de la sincronicidad, a través de rupturas que te obligan a reconstruirte, a través del dolor que te abre lo suficiente como para que finalmente puedas sentir algo verdadero. El olvido era fuerte, pero el recuerdo es más fuerte. Y aquí viene la parte que duele. El mundo nunca quiso que lo supieras, porque alguien que recuerda es peligroso, no obedece tan fácilmente, no persigue éxitos vacíos, no interpreta papeles que no eligió, ve a través de la ilusión, y peor aún, ayuda a otros a verla también. Por eso los místicos fueron quemados, por eso los chamanes fueron silenciados, por eso los guardianes de la sabiduría de las culturas indígenas fueron borrados o rebautizados. Nunca se trató de incredulidad, se trataba de supresión, pero el sistema está comenzando a resquebrajarse. Se forman grietas en sus cimientos. Cada vez más personas están saliendo de su amnesia y haciendo preguntas que los libros escolares o los presentadores de noticias no pueden responder. Sienten algo más profundo, y una vez que ese proceso comienza, no puede revertirse, porque una vez que empiezas a recordar, te das cuenta de todo lo que habías olvidado, y con cada pieza que regresa, tu poder crece. No se suponía que permanecieras ciego, se suponía que despertarías. Los registros akáshicos nunca estuvieron ocultos, solo te enseñaron a no mirar, pero ahora estás mirando, y eso lo cambia todo. Recordar no es regresar atrás, es ir hacia adentro. Los registros akáshicos no están en algún lugar distante de otra dimensión. Custodiados por místicos con túnicas flotantes, están aquí mismo, integrados en tu ser, codificados en el silencio de tus pensamientos. Acceder a ellos no requiere un ritual, sino estar dispuesto. No se trata de una actuación, se trata de presencia. No necesitas palabras especiales, solo preguntas honestas. No necesitas credenciales espirituales, solo el valor de sentarte contigo mismo y escuchar más allá del ruido. Ahí es donde la mayoría de las personas se detienen. Esperan un rayo, visiones, algo dramático, pero los registros rara vez gritan, susurran, y ese susurro suena mucho como tu propia voz, pero más profunda, más tranquila,
más antigua. A menudo llega en forma de una sensación, un destello, un momento súbito de claridad que aparece cuando menos lo esperas y desaparece igual de rápido si intentas controlarlo. No se puede forzar el acceso. Solo puedes crear las condiciones para que emerja. Esas condiciones son simples, pero requieren práctica, calma, sinceridad y espacio. Hay que hacer espacio para lo que ha estado enterrado. Eso significa apagar el flujo constante de estímulos, desconectarse, sintonizar. Eso significa elegir el silencio cuando el mundo te dice que permanezcas ocupado. No porque el silencio esté de moda, sino porque es el único lugar donde puede surgir la verdad. Es en el silencio donde habla el alma. Y lo que dice a menudo desafía el lenguaje. Comienza por sentarte y hacer preguntas no para obtener respuestas, sino para establecer un contacto. No qué debo hacer, como un programa, sino qué debo recordar. Haz preguntas sobre un miedo que nunca tuvo sentido, una relación que parece inacabada, un patrón que se repite sin cesar. No te apresures. Solo formula la pregunta y prepárate para sentir. A veces la respuesta llega de inmediato. Otras veces llega más tarde, a través de un sueño, un texto, una conversación que parece demasiado oportuna para ser una coincidencia. Es el registro que habla con voz disfrazada. Puede que te resulte útil llevar un diario. Una práctica de escritura libre donde tu mente lógica se apague el tiempo suficiente como para permitir que emerja la voz profunda. Puede que descubras que tus sueños se vuelven más vívidos o que las sincronías comienzan a multiplicarse. Estos fenómenos no son casualidad, son señales de que te estás alineando, de que tu frecuencia está sintonizando con algo más antiguo que el tiempo. Una de las herramientas más poderosas del recuerdo es el trabajo con la sombra. Porque, a menudo, lo que nos impide acceder a los registros no es la falta de capacidad, sino la evasión. Tenemos miedo de recordar porque tememos lo que podríamos ver. Decisiones dolorosas, culpas antiguas, ciclos kármicos no resueltos. Pero los archivos no te muestran estas cosas para avergonzarte. Te las muestran para que puedas integrarlas, para que puedas sanar, para que puedas dejar de huir de lo que fue y comenzar a avanzar hacia lo que puede ser. Esa es también la razón por la que el proceso puede ser emocional. El acceso a los registros no es solo espiritual, es celular. El cuerpo recuerda, pueden brotar lágrimas, pueden surgir oleadas de pena o de liberación de forma inesperada. Déjalas salir, no es una ruptura. Estás liberando espacio, no estás siendo sobrepasado, te estás reorganizando. No hay un único camino hacia los registros. Para algunos es la meditación, para otros la respiración, la naturaleza o el flujo creativo. El arte siempre ha sido un portal. Porque cuando creas desde el alma, hablas el lenguaje de los registros sin siquiera darte cuenta. La música, la pintura, la poesía no son pasatiempos, son frecuencias. Y a veces desbloquean más memoria que cualquier libro jamás podría. No necesitas un gurú, no necesitas una etiqueta, necesitas honestidad, curiosidad, la voluntad de sentir más allá de la superficie y confianza. Confianza en que lo que surge, surge por una razón. No estás inventando nada. Estás recordando lo que ha estado enterrado tan profundamente que comenzó a parecer imaginación. Pero la imaginación no es más que la memoria filtrada por la intuición.
y los registros akáshicos viven ahí, en ese espacio entre lo que olvidaste y lo que tu alma nunca dejó atrás. Cada vez que recuerdas una parte de ti que creías perdida, reduces la distancia entre lo que has sido y lo que estás destinado a ser. Y, finalmente, ese recuerdo se convierte en un modo de vida, no en un destino, sino en un estado del ser. Te conviertes en la biblioteca, te conviertes en el canal, te conviertes en el puente entre lo visible y lo invisible. Y es en ese momento cuando dejas de perseguir el significado y comienzas a encarnarlo. Imagina un mundo donde las personas ya no se pregunten quién soy, sino más bien quién he sido siempre. Imagina a millones de personas que ya no buscan su valor, su identidad o su dirección fuera, sino dentro, en los vastos archivos del viaje de su propia alma. Este tipo de despertar no solo transforma a los individuos, transforma la trayectoria de la humanidad. Porque cuando las personas recuerdan de verdad, dejan de seguir guiones escritos para ellas, dejan de interpretar papeles heredados de sistemas diseñados para suprimirlas. Y ahí es donde todo comienza a cambiar. Verás, los registros akáshicos no se tratan solamente de sanación personal, se trata de evolución, experiencia privada. Es un efecto dominó colectivo. Una persona que despierta a la memoria de su alma se convierte en catalizador. Camina diferente, habla diferente, se vuelve menos reactiva, más intuitiva. Comienza a crear en lugar de consumir. Sus relaciones se profundizan, su trabajo se alinea. Ya no pide permiso para ser ella misma, y ese tipo de libertad es contagiosa. Durante generaciones nos han vendido una mentira, que estamos desconectados, separados, en competencia. Pero los archivos cuentan otra historia, una historia en la que cada alma está vinculada por una red invisible de causas y consecuencias, de desafíos y elecciones. Lo que hace una persona repercute en toda esa red. La sanación no es aislada. Cuando eliminas patrones kármicos en ti, también los eliminas en tu linaje. Rompes ciclos que se remontan a generaciones. Te conviertes en la bisagra entre el pasado y lo posible. Y cuando suficientes personas hacen esto, el sistema no solo se adapta, se quiebra. Por eso la memoria es tan amenazante para las estructuras de poder. Porque las personas que recuerdan no obedecen de la misma manera. No temen al rechazo porque no están tratando de encajar en algo que ya está roto. No miden el éxito por criterios externos porque saben que lo que importa no se puede medir. Comienzan a crear nuevos modelos para la familia, el trabajo, la comunidad. Crían a sus hijos de forma diferente. Enseñan diferente. Construyen sistemas basados en el alma, no en el control, y poco a poco, casi imperceptiblemente, el viejo mundo empieza a desmoronarse, no con fuego ni destrucción, sino con insignificancia. Pierde su control porque cada vez menos personas lo alimentan, menos personas creen que el valor debe ganarse, que la verdad viene de la autoridad, que la vida es una carrera hacia una recompensa que nunca llega. En su lugar, las personas comienzan a vivir en alineación, vuelven a confiar en sí mismas, comienzan a soñar sin pedir permiso. Este recuerdo colectivo no se parece a una revolución, se parece más a un regreso a casa, una exhalación masiva, un cambio silencioso pero poderoso en el que las personas dejan de representar papeles y comienzan a encarnar. Y ya está ocurriendo. Puedes sentirlo. Las personas están despertando en oleadas. Están cuestionando cosas que antes daban por ciertas. Están dejando trabajos, relaciones, sistemas que ya no les encajan. No porque alguien les haya dicho que lo hagan, sino porque su alma les ha susurrado: esto no es,
Hay algo más, y ese más no es un destino, es una frecuencia. Es recordar que no somos engranajes de una máquina. Somos seres infinitos con historias que se extienden por galaxias y vidas. No somos casualidades, no estamos impotentes, no estamos perdidos, solo estamos despertando. Los archivos akáshicos no son una escapatoria de este mundo, son un mapa para regresar a él sin perder tu esencia. Un mapa no solo para ti, sino para todos nosotros, para el colectivo. Para la posibilidad de que cuando suficientes de nosotros recordemos, el mundo no solo cambie. El mundo también se recuerde a sí mismo. Durante toda tu vida te enseñaron a buscar respuestas fuera de ti, a encontrar la verdad en libros, expertos, tradiciones y sistemas más antiguos que tú. Te dieron mapas que te decían cómo vivir, qué perseguir, quién ser, y sin importar cuánto te esforzaste en seguir ese mapa, algo nunca terminaba de encajar. Siempre había una pregunta que no podía soltar. ¿Es esto realmente todo? Esa pregunta no era duda. Era una puerta. Una señal de la parte de ti que nunca ha olvidado. La parte que aún está conectada al campo akáshico y que guarda, en silencio, la verdad. Que tu vida no es aleatoria, que tu dolor no es inútil y que tu propósito jamás se suponía que lo encontraras en el manual de instrucciones de otra persona. Los archivos akáshicos no están lejos, no están encerrados en rituales esotéricos ni ocultos en templos lejanos. Están en ti, codificados en tu conciencia, esperando ser recordados. Y ese recuerdo no exige perfección, no exige santidad, solo requiere presencia, quietud, la voluntad de dejar de huir de ti mismo y volver la mirada hacia adentro suavemente, con valentía para enfrentar lo que ya está ahí, el dolor, los patrones, la sabiduría, el poder. Cuando entras en ese espacio, ya sea en meditación, en el silencio, en la naturaleza, en un sueño, no vas a un lugar nuevo. Estás regresando a una conversación que tu alma ha intentado tener contigo desde el principio. Comienzas a ver que tus desafíos no fueron accidentes, fueron lecciones, que tus heridas no fueron castigos, sino activaciones. Cada pérdida, cada miedo, cada momento de confusión se vuelve una pista, un hilo de Ariadna que te guía de vuelta al recuerdo. Y a partir de ahí, tu vida comienza a cambiar, no en escenas ruidosas o cinematográficas, sino en cosas pequeñas y profundas, la forma en que hablas, las decisiones que tomas, los límites que estableces, la energía que ya no toleras. Empiezas a caminar por el mundo de otra manera, no con arrogancia, sino con claridad, con alineación. Dejas de buscar validación en personas que no pueden ver tu alma. Dejas de vivir en piloto automático y comienzas a moverte con intención. Y tal vez, por primera vez, te das cuenta de que tu vida no necesita ser reescrita, necesita ser reclamada, porque no eres solo un ser humano intentando ser espiritual. Eres un alma que está recordando lo que significa ser humano. Y esa memoria vive en ti. No necesitas probar nada para acceder a ella. Solo necesitas confiar, inclinarte hacia ella, dejar que te guíe a casa. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que otros aún duermen sin saber. No te detengas ahora. Tu historia no ha terminado. Tus patrones no son definitivos y tu alma no está rota.
Los archivos akáshicos no existen para predecir tu futuro, existen para recordarte que tú siempre has sido el autor, siempre lo has sido. Y el próximo capítulo está esperando a que lo escribas desde un lugar de pleno recuerdo, plena soberanía y plena verdad. Si este video tocó algo dentro de ti, háznoslo saber comentando. He comprendido.